Bienvenidos a este podcast de historia. Nosotros somos el grupo 404 del plantel 61 de San Bartolo, Coyotepec. En este podcast forma parte de nuestro proyecto final de la materia de historia y vamos a estar hablando sobre diversos temas. Por Alexis, por Marcela, por César, por Cristina y por una servidora. Nosotros en este, como es nuestro proyecto, vamos a estar abordando diferentes temas que son pues prácticamente de la materia de historia. Más específicamente vamos a estar hablando sobre lo que fue la vida después del México independiente, porque recordemos que hubo una larga historia después de lo que fue la conquista de México, como México logró su independencia. Entonces todo ese proceso después, ¿qué pasó pues después? Comprende los temas que vamos a estar hablando, que son ideologías en la nueva vida independiente de México, los proyectos de nación, el imperio mexicano, la primera república federal, así como también otros temas que vienen después, que son gobiernos centralistas, las intervenciones extranjeras que hubieron en México, específicamente la estadounidense, después la revolución de Yutla, la intervención francesa, la república restaurada en México, el porfiriato y pues su consecuencia, que fue la revolución mexicana, y como punto final concluiremos con la Constitución de 1917. Y esos son los temas que vamos a estar tocando. Pues como sabemos, al principio de que, pues después de que México fue conquistado, surgieron como que estas dos ideologías, ¿no? Que son liberales y conservadores, me parece, ¿no? Sí, según los liberales forjaban un Estado moderno, buscaban garantías individuales, también libertades públicas y una libertad de culto y separación entre la Iglesia y el Estado. Mientras que los conservadores hacían valoración de la herencia cultural. También creo que buscaban la influencia de la Iglesia Católica en la vida social y cultural y buscaban un tipo de gobierno centralizado. Ajá, exacto. Sí, pues los liberales pues eran más como que buscaban los derechos, la libertad del hombre. Los conservadores pues como que estaban más apegados a las ideas que habían dejado los españoles. Pues también como sabíamos al principio de que después de no saber nada de cómo tener un gobierno, cómo gobernar el país, hubo ciertos conflictos económicos donde empezaron a surgir también grupos de vandalismos, empezaron a haber asaltos, robos, también donde hace un poco de mención de que los mexicanos tuvieron que, para sobrevivir en cuestión económicas, peleaban iban a extranjeros para pelear por banderas ajenas. En este caso pues no peleaban por México, sino que se podría decir que los extranjeros pedían el apoyo o el trabajo para ir a pelear contra otros países. En esa cuestión también sufrieron económicamente. Eso que pues como ya hablamos de las ideas, como las ideologías que tenían, el imperio mexicano surgió pues obviamente por los ideales conservadores de las personas, que pues prácticamente se tenía que elegir un gobernante en México, por lo que los conservadores pues ellos a fuerzas querían que fuera que hubiera un imperio en México. Ellos querían eso, los conservadores, por lo que después de varios enfrentamientos en 1821 fue que Agustín de Iturbide subió al poder. Y pues uno de los antecedentes que tuvo esto fue que primero fue la invasión de Napoleón, y de ahí fue las reuniones corporativas de la Nueva España,
que pues antes de independizarse hubo ciertos enfrentamientos o incomodidades, y después viene la de la guerra de independencia que ya habíamos mencionado. ¿Qué otra? Ajá, sí, pues sí tiene razón en eso. O sea, los antecedentes sí fueron como que claves para que, o sea, surgiera este imperio mexicano ahora en México. Igual pues ya, como sabemos, pues Agustín Iturbide, o sea, hizo bastantes cosas, entre ellas disolvió el parlamento que se había fundado, porque pues recibía muchas críticas de este parlamento por su tipo de gobierno. Entonces, por eso muchas personas en realidad estaban inconformes con su mandato. Pues desde entonces creo que surgieron los proyectos de nación, ¿no? Como por ejemplo el proyecto monárquico, que era de los borbonistas, el proyecto imperial de Agustín de Iturbide, y por último el proyecto republicano, que era de Guadalupe Victoria. Ajá, de hecho fue el movimiento republicano el que dio fin al imperio mexicano por el plan de Casamata en 1823, me parece, que fue que ya dio fin a, exactamente, Guadalupe Victoria fue quien dio fin por medio de ese plan junto con Santa Anna para su imperio. Pues creo que, bueno, en esto de la República Federal es donde ya agarra un poquito más de forma, donde ya proponen la división del país, que sería en este caso de estados. También donde ya pues van dándole estructura al gobierno, que sea más autónoma, y ya me sorprendí. Ajá, sí, porque por la Constitución de 1824, pues ya se estableció, se dividió el poder, ya a partir pues de que se terminó el gobierno de Agustín Iturbide, pues ya surgió la Constitución de 1824, y con ello pues se convocaron elecciones, y pues así ya Guadalupe Victoria pues salió victoriosa. La Constitución de ese año fue promulgada el 4 de octubre, y en esa dividían ya el territorio. Estaba dividido en 19 estados y 5 territorios. Ajá, y los distrito poderes, federal. A los 3 poderes más poderosos, por así decirlo, era el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ajá, sí, fue como que lo que marcó en ese entonces al país. Y por eso, pues a final de cuentas, pues primero fue Guadalupe Victoria, y después vino de presidente Vicente Guerrero, fue quien lo sucedió en la presidencia. Porque al igual que Iturbide, pues llegó al poder por parte de unos levantamientos que hicieron los yorquinos que lo apoyaban. Digamos que en ese entonces que subían al poder por pelear. Pues de hecho, esta constitución, bueno, se podría decir gobierno federalista, no duró mucho tiempo, que fue más cerca de 2 años. No tuvo no sabría cómo decirlo. Como ese impacto, ¿no? Ajá, exacto. Ajá, no lo tuvo. Ya finalizando que su periodo de Vicente Guerrero, que igual subió al poder por guerras, en realidad creo que casi cualquiera subió al poder por medio de levantamientos, creo. Sí, de hecho fue muy... Era muy común que estuvieran hacia el poder. Pues este régimen centralista en sí se dio formalmente el 30 de diciembre, que como ya habías mencionado, de la Constitución de 1836, pero ahí es donde dicen que otra vez, o dan esa idea de que se vuelva a restablecer el gobierno o un sistema federal. Entonces, ahí es donde viene otra vez la nueva formación del Congreso de la Constitución, que buscan una república que duró casi 11 años duró el gobierno casi 11 años.
una república centralista. Entonces sí, ahí fue cuando tuvo más periodo o más duración este proceso o este cambio que hubo en México. Entonces, sí, porque de hecho, pues Santa Anna, esos 11 años que duró el gobierno centralista, fue el tiempo que Santa Anna estuvo en el poder, que fue pues un dictador, ¿no? Que igual pues su régimen era un régimen político unitario, ¿no? Todo el poder se regía solamente en él como presidente de la república y ya. Por eso fue que igual, como otros presidentes, muchas personas estaban descontentas con su política, porque pues había mucha pobreza igual, porque ya ven del impuesto que puso a la población en general y no muchos podían pagarla, entonces sí, pues como que el contexto sí estuvo fuerte. Igual como dices, el gobierno centralista pues se ocupaba prácticamente el gobernante era el que quería tener todo el poder en ese entonces, por eso fue que estaba inconforme todo el pueblo. Sí, porque pues ellos ya no querían algo así. No, y yo creo que pues por lo mismo de que se aburrieron la gente del pueblo, se podría decir así, creo que pues por eso hubo la pérdida de territorio, que pues en este caso fue de Texas. Ajá, exacto. Sí, porque ahora pues pues viene el tema de las intervenciones extranjeras, ¿no? Que como sabemos, pues quien fue responsable de la venta de la mesilla fue exactamente este mismo presidente, Santa Anna. Porque igual, o sea, primero, igual Texas lo que hizo fue independizarse en realidad, porque pues ellos, al igual que casi todo México, estaba inconforme con el gobierno centralista de Santa Anna y pues dijo, no, pues yo de aquí me salgo. Y se independizó de México. Ese estado se independizó, como que nos abandonó y ya se hizo solito, como ahí como casi un país pues X aparte. Y ya fue que después, ya en 1845, ya Estados Unidos les dijo, no, pues vente para acá. Pues ya Texas le hizo caso y ya fue que Texas formó parte de Estados Unidos. Creo que hasta le fue mejor, ¿no? Estaba más organizado el gobierno así y había más oportunidades. Sí, muchas, porque en México había mucha pobreza. Más en ese tiempo porque pues habían muchos enfrentamientos internos todavía. Entonces por eso yo creo que le convino irse. Sí, creo que México tuvo una gran pérdida porque era, ¿cómo te podré explicar? Una gran parte del territorio se basaba ahí y sí. Ahorita en la actualidad, por ejemplo, ahí están una gran parte de Estados Unidos es ¿cómo te diré? Pues es casi la mitad de México ahí que se llevaron. Y esa parte afectó mucho al país en aspecto de mayores... y la política, yo supongo, ¿no? Sí, porque igual con que nada más se hubieran llevado Texas, o sea, todavía ahí se la pasábamos, ¿no? Pero lo que hizo Estados Unidos fue que, pues entró a conquistar, le declaró la guerra a México con el pretexto de que Tamaulipas era parte de Texas. O sea, nada que ver, ¿no? Pero ellos dijeron, no, Tamaulipas es parte de Texas y entraron a México y pues ahora sí que, o sea, la comparación de México en ese entonces con Estados Unidos pues era muy grande y pues terminamos perdiendo y al final nos quitaron aparte de Texas, nos quitaron el estado como de Utah, que ahora es Estados Unidos, y prácticamente nos quitaron la mitad de México. No, y pues luego también en ese tiempo también tuvo mucha mala fama, o se habló muy mal de las 7 leyes, que en este caso pues se basaba en que pues el gobierno era conservador y tenía el poder supremo. Entonces sí, también tuvo mucha mala fama en ese tiempo y pues hasta ahora pues se ve muy feo ese periodo que tuvo México. Sí, porque a partir igual sobre eso y sobre la venta de la mesilla y todos esos aspectos,
pues desencadenó en la revolución de Ayutla, ¿no? Ya después de que México perdió la mitad de México, la revolución de Ayutla, pues, o sea, se dio porque el pueblo, pues como ya decíamos, estaba descontento con el gobierno de Santa Anna, ¿no? Y la revolución de Ayutla lo que hizo fue tratar de destituirlo de su puesto. Como dices, fue un levantamiento de los surianos por la inconformidad de la dictadura de Antonio López de Santa Anna. Uh-huh. Sí, de hecho, Esta sí. fue creo que en el año 1854, me parece, ¿no? Más o menos en 1854, pero sí, estaban muy inconformes con su política, más que nada. Igual porque, o sea, pues, su gobierno no estaba bien, hacía fiestas excesivas, o sea, con muchos lujos, y mientras el pueblo mexicano pues prácticamente pasaba hambre, ¿no? Sí, pues como sí, como pues lo había dicho, que tenía todo el control de pues del país y hacía lo que él quería. Sí, hacía lo que él quería, porque él, en él recaía todo el poder, entonces como que no había nadie que pudiera meter la cuchara para hacer algo, ¿no? Al final de cuentas ya pues Juan Álvarez ya pues hizo de hecho pues pidió al pueblo mexicano que se levantara en armas para ahora sí que correr a Santa Anna y que ya dejara su puesto como presidente. Por 11 años lo tuvo. Pues la verdad, a mi parecer, ahí tuvo como que fue un mal gobierno, porque pues, como lo vemos ahorita en la actualidad, igual sigue siendo un mal gobierno, no ha cambiado nada, y pues perdió una gran influencia económica y de territorio, lo que fue. Y eso nos sigue afectando hasta el día de ahora, que ya no tenemos esos territorios. Sí, no, porque yo siento que si tuviéramos tanto territorio, a lo mejor ahora en la actualidad, no sé, a lo mejor y seríamos una potencia mundial, ¿no? Porque tendríamos con muchos recursos que explotar y eso. Claro, pero igual los gobiernos ¿cómo te podría decir? No lo aprovecharían, sino que se lo robarían para ellos mismos y para el pueblo. Eso también es lo que afecta a México. Sí, no. Igual por eso ya después vino la Constitución, y ya de que se derrocó a Santa Anna, pues ahora sí se logró esa revolución, ¿no? Sí, ganaron y todo bien. Y pues ya después se creó la Constitución de 1957, que de nuevo fue la que hizo que se restaurara una república federal en México. Y ya fue así como... Pero lo malo es que a partir de esa Constitución que se hizo, de nuevo hubo una guerra entre liberales y conservadores. Porque esa Constitución como que tipo tenía polémica, porque buscaba como que separar a la iglesia de ciertos asuntos relacionados a la política, ¿no? Porque pues casi siempre se metía en ese entonces. Y pues ya al final ganaron los liberales en esa guerra. Ganaron los liberales, y así fue como pues Benito Juárez, pues como el que conocemos como el presidente más famoso de México, fue que se lo pusieron como presidente. Eso fue como en 1861, creo. Pues sí, Pero la Constitución de 67 creo que estuvo mejor, pues porque luchaba más por los derechos del pueblo, porque ahí ya tenían derecho, libertad de expresión, de asambleas para elegir, y aquí pues estuvo mucho mejor a como estaba la anterior, porque en la anterior no dice que luchaban por el bien del pueblo. Sí, no, nada que ver con la antigua. O sea, sí estaba pues padre, ¿no? Pero esta como que venía como que apoyando más los derechos de uno como persona, como parte de la sociedad. Y igual por eso ya de ahí, pues ya Benito Juárez llegó al poder y fue, o sea,
llegó la segunda intervención francesa, en realidad fue como que en un ratito de que eligieron a Juárez como presidente, o sea, ni bien se dio cuenta, pues ya, como pues recordemos que a causa de la guerra de independencia y pues México contrajo una deuda externa muy fuerte con países como Inglaterra, Francia, o sea, en un momento como que se cansaron y dijeron, no, pues ahora sí vamos a cobrarle, ¿no? Como que no le prestaron nada más 10 pesos, o si era mucho dinero, entonces lo vinieron y les venían a cobrar, ¿no? Y pues Francia lo que hizo fue que pero Francia venía con la intención de como que adueñarse de México y hacerlo un imperio, por eso de ahí vino el segundo imperio, la intervención francesa y el segundo imperio. La guerra, después de que vino la guerra de la reforma entre los liberales y conservadores, pues ahí se creó la intervención francesa, la cual llegó con una gran problemática a México, ¿no? Sí, de hecho sí trajo muchos problemas, porque pues, o sea, ya el pueblo mexicano se había deshecho de un imperio y pues llega a Francia y les impone otro imperio. Pero primero, pues, o sea, antes de imponerle ese imperio, pues, o sea, sucedió la famosa batalla de Puebla del 5 de febrero. Entonces ya esa batalla como que sí fue un gran logro para México, ¿no? Porque lo ganó un comandante muy joven, creo que era Ignacio Zaragoza, y o sea, lo ganó, ¿no? Pero no le sirvió de nada, o sea, sí sirvió, ¿no? En su momento, ¿no? Pero ya después, pues Napoleón, quien era emperador pues gobernante de Francia, pues, o sea, le enojó y ya trajo más 30,000 hombres a derrotar a las tropas mexicanas, y así ya fue como ahora sí perdimos de nuevo y ya de nuevo ya vino el segundo imperio. De ahí viene el segundo imperio, como dices, que fue gobernado por Maximiliano, y pues fue como que a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867, me parece. Pues sí, como habías dicho, y de hecho este tiempo, pues esta guerra entre Francia, se podría decir, pues duró casi cerca de 5 años, entonces sí fue un plazo un poquito extenso y donde pues se vio más ese choque entre liberales y conservadores, ¿no? Que pues hubo ciertos conflictos. Ajá, como dices, de ahí pues viene naciendo el segundo imperio, que fue como un intento de imperio francés, promulgado creo que por Napoleón III, el cual creo que buscó poner como a Francia como nación poderosa y con múltiples aliados. Sí, es que lo que ellos querían era hacer de México un dique frente a la expansión que estaba teniendo Estados Unidos en Latinoamérica, porque se dieron cuenta que Estados Unidos ya le estaba haciendo la competencia a Francia en cuanto a ver quién conquista más, ¿no? Y entonces por eso querían como que a México como un imperio para que estuviera de su lado. Pero lo que no se esperaban era que Maximiliano de Habsburgo, como dice Yair, que lo pusieron en el poder, pues él traía ideas como que liberales. O sea, porque el imperio, pues ya vimos que tenía como que ideas conservadoras muy pegadas a la iglesia, a las tradiciones, pero Maximiliano de Habsburgo, como pues sorprendió a los conservadores, que ya después lo dejaron de apoyar por las mismas ideas liberales que traía él, y por eso ya fue al final que igual como perdió apoyo de muchos partidos, del mismo Napoleón, de las personas conservadoras del mismo país al que estaba dirigiendo, pues ya al final Napoleón mejor decidió retirar el imperio en México
y se fue y dejó a Maximiliano de Habsburgo ahí a su cuenta, y por eso fue que al final, como en 1867, lo fusilaron. Sí, pues de hecho los mexicanos sí resistieron, sí dieron como que esa pelea, no desistieron, porque pues a pesar de todo pues empezaron las famosas guerrillas, y fue hasta que entonces pues se vieron obligados a abandonar la lucha, como comentabas. Entonces sí. En esa parte es donde se crea el segundo la República Restaurada, ¿no? Tras la derrota del Segundo Imperio. Y fue Sí, ajá, exactamente. Como mencionas, creo que mencionaste que un presidente había sido asesinado. Su periodo presidencial, creo que ahí fue cuando Porfirio Díaz se integró. Ajá, sí, se integró porque me parece que fue comandante de algunas batallas que se dieron entre México y Francia, pero de ahí, después de la República Restaurada ya que fusilaron a Maximiliano y que Napoleón retiró el Imperio de México, pues ya entró triunfante como que Benito Juárez, el entonces presidente, y pues ahí fue donde dijo sus famosas frases de ¿cómo es? El derecho al, ¿cómo? O algo así del derecho ajeno, ¿cómo es? El derecho ajeno es la paz. Esa. Ahí fue cuando la dijo, porque pues ya habían ganado y ya tenían una buena relación con Francia, con los demás, no se podría decir, entre comillas. Igual como mencionas, el gobierno de Benito Juárez tuvo que enfrentar la posición de que se iniciara de reformar la Constitución creo que del 57. Ajá. Y pues tuvo que lidiar contra el vandalismo, contra la desigualdad política, económica y muchos factores que estaban en ese entonces. Al igual que la guerra de castas y el problema con los indios, eso igual también afectó mucho al país. En esta situación también habían algunos puntos como restaurar el orden del país y resolver algunos problemas como la población y el gobierno. Uh-huh. Sí, como lo dice César, esa pelea entre castas sí fue, sí estuvo fuerte, porque también, no muchos saben, pero Benito Juárez, parte de su mandato fue que como que les quitó tierra a muchos indígenas, porque como recordemos, en ese entonces había muchas más poblaciones indígenas y muchas más tierras indígenas que ahora, pero lo que él hizo fue quitarle sus tierras para dárselas a los burgueses y a todos, las personas más ricas. Pero pues a pesar de todo, pues sí hizo cosas buenas, separó la iglesia del Estado, estableció una educación laica, gratuita, como que sí también hizo cosas, buenas, como para México. Pero también, después de lo que mencionaron de que acabó la guerra y todo eso, que como dijiste, Marcela, que ya eran amigos, hubo pues elecciones para el presidente, y en esas elecciones participó Porfirio Díaz. Entonces se supo, que hubo un fraude electoral, porque pues Benito Juárez se religió y siguió siendo presidente. Y ya después Porfirio Díaz proclamó el Plan de la Noria, que desconocía a Juárez, y él quería pues sostener el poder, y hizo lo posible para sostener el poder hasta que en 1876 me parece que sí lo consiguió, y ya de ahí empieza Porfiriato. Ya de ahí empieza, porque pues la República Restaurada comprende, pues como ya hablamos de la presidencia de Benito Juárez y la presidencia de pues un segundo presidente que era Sebastián Lerdo de Tejada, me parece. Sebastián Lerdo de Tejada, que prácticamente fue un segundo Benito Juárez,
porque pues hizo, o sea, pensaba lo mismo, era liberal y prácticamente no hizo las mismas cosas, pero eran muy parecidas, o sea, educación laica, siguió ideas liberales, siguió con la construcción de uno de los primeros ferrocarriles de México, entonces como que prácticamente sí fue como que un segundo Benito Juárez. Ajá, tuvo las mismas intenciones para mejorar al país y no para que no se quedara en el pasado. Sí, como que buscó algo más moderno. Sí, pues de hecho hizo que mejorara la economía, al igual que hizo grandes incrementos en cuestión de las materias primas, entonces hizo que se impulsara la gran economía y también buscó mucha inversión extranjera. Entonces sí, pues, digo que cada gobierno tuvo lo suyo, pero pues con el tiempo pues fue decayendo, entonces como que mucho tiempo en el poder afectaba, entonces no se buscaban lograr. Sí, no, porque al final de cuentas yo siento que, o sea, a partir de la República restaurada, siento que como que todos los presidentes ahora sí que se embriagaron de poder porque, o sea, por ejemplo, ¿no? Que el primer presidente fue, o sea, después de la República restaurada fue Benito Juárez, que, o sea, pues de ideas liberales y todo eso, pero ya después buscó su reelección, o sea, quería reelegirse, cosa que en la Constitución pues no, o sea, ahí te decía que no, pues que no te podías reelegir, pero, o sea, aún así él dijo, no, pues yo me reelijo y ya, ¿no? Pero aún así no lo hizo porque pues se murió y pues no pudo lograr su reelección, pero aún así Porfirio Díaz estaba tras él de que no, tú no te vas a reelegir, que no sé qué, y lo mismo pasó con Sebastián Lerdo de Tejada, que Sebastián Lerdo de Tejada se postuló junto con Porfirio Díaz y aún así y de ahí Porfirio Díaz perdió, Sebastián Lerdo de Tejada ganó y después de sus 4 años como presidente, de nuevo él también se quiso reelegir y Porfirio Díaz ahora le dijo, no, tú ya no te reeliges, y al final Porfirio Díaz fue cuando subió al poder y de ahí ya viene pues lo que es el porfiriato, que pues, o sea, duró mucho tiempo y él que siempre estaba diciendo que la reelección no, que no sé qué, pues al final de cuentas todos dicen lo mismo y lo terminan diciendo. Pero en el periodo del porfiriato creo que logró restablecer el progreso económico, ¿no? Y el material o sea, a pesar de que estaba duro y duro que no se reeligieran los anteriores presidentes y él se volvió a reelegir, sí hizo cosas como que buenas para el país. Sí, muchas. Más que México estaba envuelto en profundas crisis en general, en lo económico igual, o en diversas guerras, pues sí se vio como un cambio. No todo estuvo, no, bueno, sí estuvo mal algunas cosas, pero igual, y trató de hacer el bien. Ajá, como dice César, pacificó como que al país y tuvo como que hizo que la desigualdad y la injusticia social como que bajara un poco. Sí, porque, o sea, ¿no? Pidió prestado, pero pagó. Pero pagó. Sí, porque, o sea, si hablamos del porfiriato, o sea, como que yo siento, desde mi punto de vista, como que no todo es blanco y negro. Como que, o sea, a lo mejor sí muchos ven como que la parte mala, ¿no? De que había ricos muy ricos y pobres muy pobres. Pero, o sea, siento que era una consecuencia de todo, porque no podía hacer que todos fueran ricos, porque pues así no funciona. Y creo, pero pues creo que sí ayudó al levantamiento económico. Muchísimo. Sí. Y creo que desde creo que desde entonces paró también eso que se querían sacar al gobierno y se levantaban en armas. Ahí fue donde
eso eliminó y separó lo de los caudillismos. También también ahí se enfocó también en lo militar, de que no todos los soldados los mandaba a una guerra, sino que hizo esa separación de que un poco para acá y otro poco para otra cosa. Entonces ahí como que trató de tener un orden, o más o menos un orden en el país. Sí, mucho orden, aparte de que, o sea, su gobierno se caracteriza por ser como que un periodo de paz y estabilidad, más que nada, que era lo que México necesitaba, porque, o sea, como estábamos hablando en un inicio, de que prácticamente, o sea, si yo quiero ser presidente, pero no me eligen, no, pues aquí tengo a mis amigos que me van a hacer el paro porque van a ir a pelear y van a estar ahí, no sé, manifestándose porque pues yo quiero ser presidente, ¿no? Y lo que hizo Porfirio Díaz es saber, no, aquí yo pongo el orden, aquí a mí nadie me va a decir qué hacer, y como que sí, o sea, en su momento sí fue bueno porque pues, o sea, logró impulsar la economía de México, y también o sea, también esa parte de paz, ¿no? Y estabilidad que necesitaba, porque nosotros, o sea, México iba del imperio, de una monarquía a un imperio, y de un imperio a una república, y de una república de nuevo a un imperio, y de un imperio de nuevo ahora sí una república, y o sea, era un relajo, entonces como que sí, Porfirio Díaz pues puso oro. Pero también de ahí es donde surge la Revolución Francesa, porque también Porfirio Díaz, la población tuvo un gran descontento con él por la dictadura que hizo, ¿no? Sí, pues al final de cuentas, lo veamos como lo veamos, pues sí fue una dictadura. O sea, a pesar de o sea, porque realmente sí, él significó un gran cambio para el país, o sea, al final de cuentas sí fue un dictador. Pero por más que haya hecho muchas cosas buenas, pues creo que no estuvo bien que presentara tampoco. Porque pues, le tenía que dar chance a otros. Sí, no, tienes razón, fíjate que en eso tienes mucha razón, porque en cierta parte, o sea, como que no solamente unos merecen como que ese estatus social de tener mucho dinero o de gozar de privilegios, y mientras que otras personas están muriendo de hambre, ¿no? Eso sí tienes razón, solamente que, bueno, a como lo veo yo, o sea, sí no lo debió haber hecho, ¿no? Había otras formas, pero para el México en el que estábamos, o sea, México era, o sea, estaba feo, pues, o sea, económicamente, políticamente, socialmente estaba horrible. Entonces yo creo que lo haya hecho como lo haya hecho, yo creo que no se hubiera logrado como que esa igualdad social. Yo creo que no se hubiera podido lograr. O a lo mejor sí, ¿no? Pero pues sería diferente. Sería diferente, porque igual, o sea, sí había mucha desigualdad, pero a lo mejor sí estamos acostumbrados a pensar en que si a un país le va bien, es porque todos sus habitantes deben gozar de los mismos privilegios, y todos van a tener mucho dinero y todo muy bonito, ¿no? En un país muy bonito, que es muy rico, ¿no? Pero aún así, no sé, les pongo un ejemplo de un país súper desarrollado, aún así pues va a haber pobreza, ¿no? Pero lo malo es que siento que a veces nos enfocamos o sea, siento que pesan más las cosas negativas que las positivas. Y en este caso, pues ahora sí que pesó más lo negativo, porque pues ahora, ¿cómo recordamos todos a Benito Juárez? Pues por dictador, por las cosas que hizo mal, ¿no? Como que siempre sacamos las cosas malas de la gente y nunca las cosas buenas que hizo que hay. Pues prácticamente así es desde la historia de antes, ¿no? Como que se han recordado a los presidentes que por rateros, por que han hecho cosas malas, así. Bueno, es que también unos se pasan. De México, se aprovechan de la pobreza y de todos los habitantes. Sí, pero por lo menos siento que, o sea,
a como yo lo veo, o sea, yo siento que siempre van a existir como que los presidentes malos, porque yo siento que, o sea, siento que a mí me pasaría, ¿no? Si yo hubiera tanto poder, tanto dinero, o sea, yo me corrompería. O sea, pero por lo menos yo siento que a todos les pasa eso, supongo, de ver que tienen tanto poder y tanto dinero. Entonces yo siento que lo bueno es que hay presidentes que tienen dinero y poder y no hacen nada, y hay otros que tienen ese dinero y ese poder, pero, o sea, sí roban y todo, pero ocupan ese dinero también para apoyar al país, ¿no? Y yo siento que en esa parte como que sí fue lo que hizo Porfirio Díaz. Pues de ahí creo que se consideró el levantamiento contra su dictadura de él, que surgió creo que el 20 de noviembre de 1910. Sí, porque igual ya había rumores de que Porfirio Díaz pues ya estaba muy grande, ya cuántas veces no se había reelegido como presidente y pues ya estaba muy grande, y como el 65% de su gabinete estaba conformado por personas de 60 y más, o sea, puros viejitos, pues, en pocas palabras. Entonces pues ya como que ya se iba a retirar, y por ese rumor quien era más como que el mejor candidato a ocupar su puesto pues era Madero, ¿no? Y por eso fue que ya después, en la próxima, cuando terminó su último mandato Porfirio Díaz, estuvieron las elecciones y Madero se presentó, pero Porfirio Díaz también se presentó y según no se iba a presentar, pero así se presentó y al final, yo siento que a lo mejor fue una trampa o quién sabe, pero al final se presentó y lo que hizo fue apresar a Madero. Y ya Madero, pues, ya escapó a Estados Unidos. Y fue que le pidió a las personas de México que se levantaran en armas y pelearan contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y pues así fue como ya se desencadenó la Revolución Mexicana. Sí, igual una frase muy, ahora sí que digamos, muy representativa de Francisco Madero fue la que dijo que sufragio efectivo y no reelección, me parece. Ajá, creo que sufragio reelectivo, ajá, sufragio reelectivo, no me acuerdo, creo que estaba bien como tú lo dijiste, ajá, sí. Pero dice esa frase, pero igual, pues ya al final, o sea, ya el 20 de noviembre de 1910, pues es como que ya la fecha en que ya todos se levantan, la mayoría de México, es que todos se levantaron en armas. Y ya fue como lograron, o sea, pues fue una batalla bélica muy fuerte, y ya lograron que Porfirio Díaz pues ya dijera adiós, ¿no? Ahí se ven. Pues yo digo, bueno, a mi parecer yo pienso que pues el pueblo, ¿cómo es que después de tanto tiempo se decidió levantarse de armas, ¿no? Ajá, es que lo que tenía Porfirio Díaz es que en su mandato no sobornaba, sino que tenía todos de su lado, más los ricos, a los burgueses y también a los científicos, o sea, eran científicos. Era como que era un tipo de organización o un club, no sé cómo llamarle, de personas como que se encargaban de la investigación y todo eso. Entonces tenía muchas personas de su lado para que exactamente no lo corrieran. Como que le ganaba a la gente, ¿no? Por así decirlo. Ajá, sí, pero igual por eso ya después de que destituyeron a Madero, de que Porfirio Díaz se fue, pues obviamente ya vino Madero. Vino Madero a sustituir a Porfirio Díaz, ya que ganó, y pues ya fue con ayuda más de Emiliano Zapata, Francisco Villa y pues todos esos héroes de revolución, ¿no? Pero lo malo es que ya cuando Madero llegó al puesto, como que ya no les hizo caso ni a Zapata, ni a Villa, ni a nadie. Porque como que, pues como les digo, a lo mejor el poder y el dinero corrompe, quién sabe, pero como que ya no hizo lo que iba a prometer. Entonces ya fue por eso que de nuevo vino otra guerra para destituir ahora a Madero del poder.
porque se dieron cuenta que no era quien decía ser o quien prometía ser. Entonces ya fue que el 14 de septiembre en 1916 me parece, ya pues los revolucionarios dijeron no, pues ya vamos a destituirlo, y ya lo destituyeron. Y ya fue que hasta el 5 de febrero de 1917 fue que se promulgó ahora una constitución, donde ahora sí que esta era la de verdad, ¿no? Porque ya después de muchas constituciones, ahora sí esta era la buena. Sí, y ya porque buscaba jurídicamente establecer al país, ¿no? Sí. Como que tener un... por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues de hecho se podría decir que el gobierno de Madero fue como que entró a lo más o sea, estaba Porfirio, pues ya estaban hartos, ya estaban todos sofocados, y llega Madero y entró en lo peor. Y bueno, yo siento que ahí como que no supo gobernar bien, porque a pesar de que tenía un respaldo de los demás, entonces no supo qué hacer, y hizo ahora sí que lo que quiso, y fue que por eso lo sacaron. Entonces pues entró en lo más feo, se podría decir. Pero pues creo que después de cuando uno baja, y en lo que sea, cuando hay bajadas, creo que es cuando vienes con todo, y fue cuando ya ahora sí llega el gobierno que, pues que se buscaba, o que buscaban todos en este caso. Sí, ya fue o sea, esa como que esa estabilidad de la que hablas del gobierno, pues ya vino con Venustiano Carranza, ¿no? Que ya, o sea, se convirtió en el titular del Poder Ejecutivo, ya después de que derrocaron a Madero, ¿no? Y ya fue que se estableció la Constitución de 1917. Que, o sea, prácticamente esa Constitución ahora es la que nos rige. Entonces, por eso es que esta es la de verdad. Y, o sea, sí, como que es importante porque marca cómo nos regimos ahora. O sea, una república, pues, mexicana democrática, ¿no? Donde las personas vamos y salimos a votar por nuestros gobernantes, donde la iglesia no interviene en los asuntos del gobierno, hay una educación laica, pues hay libertad de expresión, como que todo mucho más relajado y como mucha más libertad. También viene como ¿cómo te diré? Cómo se diferencia el gobierno, porque por ejemplo es el federal, que es el del país, el estatal, que es el de cada estado, el municipal, que es el de municipio. Sí. Cosa que al principio en la primera constitución, en las primeras, pues no había, y pues eso ahora ya lo tiene. Creo que es mejor, porque ya cada gobernante gobierna a su modo y por así decirlo. Sí, pues sí, de hecho sí. Igual esta constitución, pues es como que se refiere a los derechos del hombre mucho, ¿no? Porque, o sea, antes no se tomaban tanto en cuenta ni los derechos de los campesinos, ni de los niños, o así, ¿no? Por ejemplo, pero ahora sí, eso es lo que hace esta constitución. Por eso en sus artículos hay artículos que son como que específicos, que detallan un antes y una ahora, ¿no? De lo que fue México, como por ejemplo de que los niños no deben trabajar, pues no deben trabajar porque eso es explotación infantil, ¿no? Y también cosas como de que la educación debe ser laica, segura y gratuita, la iglesia no debe intervenir en cuestiones de Estado y muchas cosas así. También hay 39 artículos, me parece, de la Constitución, en los que viene especificado las obligaciones y las derechos que tiene cada individuo. Sí, bueno, yo creo que con ese tema, de hecho, es con el que concluimos. Bueno, mi conclusión, o sea, ya vimos bastantes cosas, ¿no? Vimos muchos aspectos de cómo fue México, ¿no? Cómo se fue levantando ahora sí que desde los escombros prácticamente, o sea, desde la independencia, que fue una guerra, o sea, muchas muertes, fue muy difícil. Cómo fue que como que
un lugar tan destruido fue levantándose del escombro y cómo se fue organizando, ¿no? Empezó desde cero y pues ahora ya es un país como tal. No, pues yo a mi punto de vista, pues ahora sí que gracias a lo que hemos visto a lo largo de ahorita, que se fue levantando poco a poco, pero a pesar de todo, aún en la actualidad sigue como que estancado en la parte del, ya no tanto política, sino como económica o digamos así, porque los presidentes ahora como que roban más y así. Fue como una escalera, ¿no? O sea, todos estos temas fueron una escalera que va subiendo, iniciar desde cero, luego empezar con una república, que el presidente hizo esto, que el otro, pero pues así va a seguir la escalera más y más hasta arriba, hasta llegar a un presidente que de verdad va a hacer lo que es bueno para tanto para el país como para pues todo el mundo, porque pues un país también influye mucho en el mundo. Pues mi conclusión sería que pues sí, que hubieron muchas bajas y pues creo que México reacciona cada 100 años, entonces es que sí, cuando hay una bajada muy muy fea, entonces es cuando siente México que ya no aguanta y es cuando decide otra vez como que avivarse y ponerse otra vez a trabajar como se debe de hacer y se debería hacer siempre, pero pues no siempre es así. Entonces sí hay cambios y pues hay que acoplarse a ellos porque pues no se puede o solamente seguir la contraria, pero pues se necesita mucho valor. Pues mi conclusión es que después de todos los tiempos grises, pues también hubo tiempos buenos, al igual que las guerras, la estabilidad económica del país y de todo eso, pues sí hubo cosas que sí nos funcionaron de alguna manera, que nos sirvió como para, ¿cómo te podría decir? Como para mejorar, ¿no? Para mejorar, para salir adelante. Y pues ahora sí, ya que todos concluimos con nuestras conclusiones, pues ahora sí ya, pues ya este es el final del podcast. Esperamos les haya gustado. No olviden suscribirse. Compartan. Y pues así es como damos por concluido estos temas muy interesantes y dimos nuestros puntos de vista, hablamos bastante sobre lo que pensamos que podría ser México ahora, todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos 200 años. Entonces, pues fue una plática muy interesante. Pues gracias a todos por contribuir. Y ya, así es, y ya, entonces damos por terminado este podcast. Nos despedimos, adiós.